quisiera preguntarle sobre el caso de Notimex. Es una agencia de Estado, tiene condiciones muy particulares porque para resolver el conflicto tiene que participar el secretario de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo. La huelga de Subnotimex y luego la criminalización que se ha dado al proceso, a la secretaria general, le ha tocado en suerte a magistrado Rufino. Fíjate, me gustaría emitir mi opinión con todo gusto. Comentarte que por razones de carácter legal, a este tribunal que me honro en representar la primera sala, no le compete el tema de los organismos descentralizados. Por una jurisprudencia que emitió la Corte en 1996 y dijo que los organismos descentralizados por no formar parte de la administración pública central, debieran llevar sus asuntos a apartado A. Eso quiere decir que este conflicto de Notimex se vislumbra en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que como sabes ya están en un proceso de extinción. Sin embargo, si me permites, conozco el asunto, he estado documentando obviamente por un interés personal, y este caso concreto de Notimex tiene un escenario muy interesante. Es uno de los pocos casos en muchos años, y te lo digo con conocimiento de causa, en donde se ha reconocido la huelga, en donde se hace el emplazamiento, en donde inclusive se pide un recuento, en el que participa la autoridad laboral, en el que se pide el apoyo ahí de la Procuraduría Federal del Trabajo, la del apartado A. Se hace un recuento y se determina que se dan las condicionantes para que pueda declararse válida la huelga. Entonces es un procedimiento conforme a derecho, es un tema importante para los trabajadores de Notimex, que sienta un precedente importante inclusive a nivel nacional, y que desde luego en esa vertiente que también trae sobre todo nuestra secretaria del Trabajo, Luisa María, yo creo que tendrá un resultado sin duda alguna acorde a derecho. Entonces, decirte que es un caso inédito, que debe verlo sobre todo nuestros compañeros trabajadores de Notimex como un asunto de lucha ganada, como un asunto que en este momento pues el solo reconocimiento de la huelga, y dicho sea de paso, un asunto que tal vez en otros gobiernos nunca se hubiera reconocido. Eso es muy importante, magistrado. Mire, nuestro mutuo amigo Genaro Vázquez Solís, eh, eh, tiene la duda de que si su apellido es correcto, Leónida Tobar, porque él dice es Rufino H. León. No sé si quiera comentarlo, porque nosotros no ponemos el nombre. Gracias por la fíjate que mi apellido es H. León Tobar, y le comentaba a Genaro que le mando un saludo si está por ahí escuchándonos. Fíjate que buscamos en el árbol genealógico de mi familia, y 3 generaciones atrás al menos aparece así H. León, y haz de cuenta que es un H sin punto, un espacio León. Ese es mi apellido paterno, y obviamente que es el apellido de todos mis hermanos, pero ya tratamos de investigar muchos asuntos de este tipo, como ustedes saben. A veces derivan de abreviaturas, a veces de errores del registro civil, y que se quedan así. Nosotros quisimos investigar, y bueno, pues la sorpresa es que 2 generaciones atrás al menos aparece así H. León Tobar, pero sin ningún problema. Mi apellido es H. León. Efectivamente, es muy importante que, como usted dice, en este gobierno se haya reconocido una huelga de trabajadores de Estado. Esto habla de independencia de poderes y hay que reconocerla, pues así como decimos las cosas malas, también hay que hablar de la parte buena. Y entonces, esto es un asunto muy importante. Fíjese usted, le cuento, magistrado, porque esta es una conversación más que una entrevista, que cuando el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex se quiso establecer, el secretario de Gobernación no quería que Notimex tuviera un sindicato, pero se habían formado otros, Radio Educación, Uno más Uno, La Jornada, y ellos querían trabajar con nosotros, la Unión de Periodistas Democráticos. Entonces, como no les permitían integrarse a un sindicato, los llamó el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa,
y le dijo, pues vénganse con nosotros. Y entonces se dieron cuenta las autoridades de que era peor depender de un sindicato que podía ser charro o blanco, y mejor entonces autorizaron que el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex se consolidara. Estoy hablándole, me parece que de los años 90 o finales de los 80. De acuerdo. Eh, pero bueno, ese era un comentario para dar un poco de un contexto al por qué sí se valora que se haya reconocido la huelga del Sindicato Único de Notimex. Pero hay otras preguntas que tenemos pendientes, señor magistrado. Una de ellas se tiene que ver con la lucha del magisterio, sobre todo, porque les cambiaron la jubilación en salarios mínimos por unidades de medición administrativa. Y ellos dicen, no se vale porque era un trato cuando nos jubilamos y otro el que nos están presentando ahorita, y están procurando juntar firmas para cambiar la ley. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Sí, mira, fíjate que a raíz de todo este esquema, que no problema, que ha representado el tema de las pensiones y el asunto de que en nuestro país, pues obviamente no, nos vamos constituyendo como una sociedad más grande, no más vieja, sino gente de mayor edad, y que eso finalmente va creando un fondo mayor en el tema de pensiones. Y entonces por ahí se establece el tema de la reforma, y lo que dice el órgano legislativo, obviamente es una reforma legal, dice, no, a ver, espérenme, ya a partir de que nosotros nos pronunciemos en la aprobación de la reforma, pues ya no va a haber cuentas individuales, sino el tema va a ser, ya como gobierno, no voy a tasar y establecerte un monto de tu jubilación o de tu pensión en función de tus años trabajados, de tus salarios, de todo el espectro de elementos que se consideran para este propósito, sino que ahora, trabajador, te voy a, en principio, a conminar o a obligar, pues a que tú ahorres para tener tu fondo de retiro en principio, y el tema de tu pensión o tu jubilación, pues se va a tasar ahora en unidades de medida, ya no en salario mínimo. Y entonces eso que también en un principio se antojaba que podía ser beneficioso para los trabajadores, pues hoy obviamente también con las variaciones entre las famosas sumas y el salario mínimo, pues constituye un problema, porque realmente lo que sucede es que bajo este nuevo escenario, pues muchos trabajadores alcanzan jubilaciones que van muy contextualizadas a salarios muy bajitos, que realmente no responden a la esencia de lo que implica una jubilación para tener una vida digna en los últimos años en que estemos por acá. Y entonces eso constituye un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente muchos trabajadores en individual, muchos sindicatos, muchos grupos de trabajadores empezaron a promover acciones legales, a promover juicios primero ante las instancias laborales, y los asuntos llegaron a la Corte. El tema aquí concreto, Ramsés, es que tiene un par de meses que la Corte se pronunció, y evidentemente por ahora ha validado o ha determinado que ese esquema de la reforma constitucional es válido. Acá nosotros, en el seno del tribunal y en el marco de nuestro instituto de capacitación y todos los esquemas que tenemos de investigación jurídica, pues justo estamos trabajando en el escenario de qué tanto la reforma puede implicar la violación de derechos inclusive adquiridos por los trabajadores, que de pronto nacieron bajo el marco, bajo el amparo de una ley anterior que evidentemente los tiene que seguir protegiendo, y que luego por efecto de la reforma le digo, no, espérame, tú si bien te contratamos bajo un régimen distinto en el que te podías jubilar en condiciones mejores, pues a partir de esta reforma y a partir de la validación de la Corte, pues ¿qué crees? Que si te íbamos a jubilar con el 100% de tu salario, pues ahora la jubilación va a ser mucho menor. Entonces, es un tema importante, es un tema jurídico que tendrá repercusiones. Los compañeros de la SEP muy activos, dicho sea de paso, saludos a todos, que sé que te escuchan muchos. Aquí en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la mayoría de nuestros asuntos son de la SEP,
y luego del gobierno en la Ciudad de México, y con mucho gusto resolvemos muchas inquietudes de ellos, muchas cosas que a veces nos plantean, obviamente desde despidos injustificados hasta el tema de que nos los dejan fuera ahí en los concursos para las plazas, el tema de que nos los cambian de funciones sin sumarles un salario diferente, y tenemos muchos asuntos, y a través de esas incursiones jurídicas que ellos hacen, pues el tribunal ha evolucionado mucho, y hoy por hoy tenemos muchos criterios establecidos justo a raíz de sus planteamientos. Magistrado, para poner en contexto esta situación para el público que no entiende mucho la diferencia entre una jubilación entre unidades de medición administrativa y salarios mínimos, lo que pasa es que el presidente López Obrador, y ahí también es otra cosa que hay que reconocerle, ha hecho un gran esfuerzo porque los salarios mínimos aumenten en términos reales por encima de la inflación. Esto no se había atrevido ningún presidente antes. Así. Entonces, resulta que algunos maestros que tenían una jubilación, pues digamos que de 25,000 pesos, ahora que han aumentado los salarios mínimos y a ellos les pagan en UMAS, se sienten afectados porque están cobrando pues 18,000, 15,000, en fin, menos porque las sumas han subido menos que el salario mínimo. Entonces, ¿cuál sería su consideración en el sentido de, pues, este deber del Estado que tiene de acortar las brechas sociales, para que a partir de cierta cantidad de jubilación se mantuviera en UMAS, pero no para alguien que tiene una jubilación de 4 o 5,000 pesos y que si no las cobra en salarios mínimos, pues podría estar cobrando 3,000 o menos, no lo sé. Claro, fíjate que tocas el punto nodal de la reforma, como nuestros gobiernos anteriores no tenían esa visión de que tenía que elevarse el salario mínimo, entonces su expectativa, al menos en la exposición de motivos de esta reforma, fue enfocar el tema para decirle a los trabajadores del país que esa jubilación en salarios mínimos iba a ser conveniente, no más, perdón, dado que el salario mínimo por la situación económica del país pues se movía y se movía hasta antes de esta administración de una manera muy tangencial, muy poco. Pero bueno, como tú bien dices, llega un presidente que tiene otra visión, dice, tenemos que equilibrar sobre todo hasta para temas de comercio exterior el salario de nuestros mexicanos, y entonces esa situación que hoy coloca el salario mínimo en una situación más ventajosa, pues evidentemente perjudica. Contestando a tu pregunta, ¿cuál es la consideración nuestra? Como tú sabes, nada es absoluto en las conductas sociales, y mucho menos en los temas de lo que mucho tiempo fue verdad jurídica, que no verdad real. En algunos aspectos, pues evidentemente evoluciona la dinámica social, evolucionan los criterios, los conceptos o la visión de quienes gobiernan, y tienen que cambiar. Y un ejemplo muy claro te lo pongo: hace muchos años era obligatoria la afiliación a las cámaras de comercio para poder tener negocios, tal vez te acordarás, y hace aproximadamente 20 años la Corte dijo, no, espérame, vamos a revisarlo, pues eso no puede ser porque violenta tu derecho de asociación, ¿no? Y claro que sí, entonces se revierte ese tema, y hoy por hoy puedes abrir los negocios que quieras sin necesidad de afiliarte a nadie. Y esto te lo comento porque esa jurisprudencia que hoy ha establecido la Corte y que una vez emitida se convierte en verdad legal, yo la recomendación que haría para los trabajadores, pues había que pedir su revisión, es decir, hay elementos contundentes para poder decirle a los señores ministros de la Corte, decirle a los señores magistrados del Tribunal Federal y también a los del apartado A, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y a los jueces federales, pues evidentemente que basarnos en ese esquema, independientemente de la visión del salario y de las sumas, pues es un esquema restrictivo para los trabajadores. Yo creo que sería conveniente analizar el tema, pedir la revisión de la jurisprudencia y en todo caso aportar elementos, sobre todo tratándose de los maestros, que es el gremio, como tú sabes, más grande de toda América Latina, es el sindicato más grande del país.